Este chico, normal, va a otro mundo y es obligado a casarse con 5 princesas para salvar el mundo, que las irá conociendo a lo largo del anime. Y para potenciar su fuerza tendrá que hacer cosas, pero él igualmente solamente quiere y elige a una. ¿Cuál será? Mírenlo. Chicos, sinceramente, este anime mírenlo 5 minutos y les va a encantar. Aseguradísimo. Si no, no sé, pero no importa porque les va a gustar sí o sí. Todo comenzó una tarde cuando Sado andaba husmeando en el bosque hasta que se distrajo con una luz brillante que lo hizo caer al suelo. Cuando se recuperó, vio a una hermosa princesa llamada Hime y a su abuelo sabio, Alabasta. Han pasado 10 años desde aquel incidente y Hime se ha vuelto más... Un día, mientras caminaba hacia la escuela, Sado nota un par de anillos colgando de su cuello y recuerda el momento en que ella le prometió casarse con él. Mientras mira los anillos, un amigo le dice que sus posibilidades de casarse con ella son prácticamente nulas, inexistentes. Más tarde, Hime lo invita a un festival nocturno donde planea confesarle sus sentimientos. Pero después de divertirse juntos, Hime le dice que se mudará a otra ciudad y su corazón se rompe en 1000 pedazos al darse cuenta de que tal vez no la vuelva a ver. Minutos después, Sado, deprimido, yace en su cama, pero se levanta de un salto cuando ve una luz brillante en el bosque. Corre rápidamente hacia allí y encuentra a Jaime, quien le dice que regresará a su mundo para casarse, porque es una princesa. Luego desaparece en la luz, pero Sado se rehúsa a aceptar ese final y la sigue. Cuando llega, se sorprende al ver que la ceremonia de la boda ya comenzó, pero antes de que pueda arruinarla, una bestia oscura del abismo ataca el castillo. Mientras todos huyen por sus vidas, Alabasta intenta contener la situación, pero a pesar de ser un sabio poderoso, termina siendo arrojado como basura. Cuando descubre que la bestia solo puede ser derrotada con los anillos que cuelgan del de Hime, le grita que se los dé a Marca, su prometido asignado, pero Hime se los da a Sado en su lugar y lo besa. Ah, bueno, tranqui. Me encanta cuando van al grano, o sea, nada de ay no, que tengo que no, que me da vergüenza. No, de una. Cuando él toma la espada, esta brilla y usa su fuerza mejorada para partir a la bestia oscura por la... Sin embargo, se desmaya por el desgaste de energía y despierta al día siguiente con Hime sentada a su lado. Se al recordar que ella lo besó, porque significa que lo ama. Pero Hime le dice que solo lo hizo porque su prometido asignado era un desconocido. Más tarde ese día, Sado aparece ante la gente del reino Nohana, donde lo aclaman como el héroe que los salvará. Después de sobrevivir al pánico escénico, Hime recuerda el pasado y comprende que Sado siempre ha sido su héroe. Ella acepta permanecer a su lado. Sado se siente aliviado al escuchar esto, suena la alarma de emergencia y un grupo de bestias oscuras ataca el reino. De inmediato, Sado y Hime salen para recibir información de la situación. Al enterarse de los monstruos afuera, toma un arma para luchar, pero antes de lanzarse, Hime lo besa para aumentar su fuerza en combate. Con eso, Sado lidera el ataque. Afuera, una bestia oscura intenta atacar a una sirvienta, así que Sado llega y la parte. Sorprendido de que aún no se haya desmayado, Alabasta le dice que es gracias al beso que compartió con Hime y revela que su vínculo con ella se traduce en poder. Con esto en mente, Sado se da cuenta de que necesitará con Hime para alcanzar su máximo potencial. Pero qué conveniente para la trama, ¿no? Pero sale de sus pensamientos cuando un caballero oscuro aparece sobre él. Cuando el caballero nota que Sado porta el anillo del plomo, desciende para enfrentarlo, pero Sado carga sin pensar, ignorando las advertencias de Alabasta de que retroceda. Como resultado, lo estampan contra una pared, así que finalmente hace caso y decide huir. Mientras escapan, el caballero oscuro envía bestias tras ellos, pero Alabasta las detiene con su magia, solo para sorprenderse cuando el caballero oscuro aparece bloqueando su ruta de escape. Antes de que empeore, Marca aparece, ataca al caballero oscuro y los guía hacia otra salida, donde Sado se reencuentra con Hime. Salen del reino en un carruaje, y en el trayecto Sado agradece a Marca por toda la ayuda. Curioso, pregunta si el reino estará a salvo, y Alabasta explica que las bestias se irán porque buscan al rey de los anillos y los anillos. Cuando menciona que derrotar al caballero oscuro será difícil, Sado siente la responsabilidad de enfrentarlo, pero Alabasta deja claro que están huyendo porque él no es lo suficientemente fuerte. Le dice que solo tiene una fracción de su poder y revela que necesitará obtener los otros 4 anillos de las demás princesas. Al escuchar esto, Sado se altera porque significa que tendrá que casarse con otras 4 chicas. Sí, nuestro puerta está como... No, ¿por qué yo? Por dentro está recontento. Mientras Hime se pone celosa porque no le gusta compartir. Más tarde esa noche llegan a una posada. Como solo hay 2 habitaciones disponibles, Sado se ve obligado a con Hime. Antes de irse, Alabasta narra la historia del primer rey de los anillos, que existió hace cientos de años cuando el mundo estaba al borde de ser consumido por la oscuridad. En ese tiempo, muchas naciones estaban cubiertas por la sombra de la muerte y la pérdida. Así que el rey de los anillos intentó disipar la oscuridad forjando 5 anillos imbuidos de magia. Los 5 anillos eran el anillo de plomo y los otros 4 elementos, y los usó para librar una batalla agotadora donde derrotó al rey oscuro y lo selló. Con el paso del tiempo, el rey de los anillos se casó con 5 princesas
princesas, y cada anillo fue heredado de generación en generación dentro de 5 naciones diferentes. Actualmente, el Rey Oscuro ha resucitado, y Alabasta teme que ya esté recuperando su poder, porque si lo logra, es el fin del mundo. Explica que el deber del Rey de los Anillos es obtener todos los anillos de las 5 princesas y usar su poder para sellar al enemigo. Después de la explicación, Hime se une a Sado en la y se sorprende al ver todos los moretones en su espalda. Su humor cambia al culpar su condición por su decisión imprudente, así que sale corriendo a tomar aire. Sado la sigue, pero al buscarla por toda la posada no la encuentra. En cambio, se topa con Marca, quien inmediatamente asume que tienen problemas en la pero Sado se pone a la defensiva y lo niega a Marca. Entonces le expresa gratitud a Sado por aparecer cuando lo hizo, porque él nunca quiso ser el Rey de los Anillos. Felicita a Sado por dejar atrás su mundo, porque si Hime lo eligió, ella debe ser muy importante para él. Luego le señala la dirección por donde Hime fue y lo envía. Cuando Sado al fin encuentra a Hime, le dice que la ama mucho y que decidió venir a este mundo porque quiere estar a su lado. También le dice que no debe sentirse responsable por lo que le ocurra. Hime sonríe al ver que él tiene una resolución clara. En cambio, la resolución de ella vacila, porque estaba lista para casarse con un desconocido para proteger al mundo, y ahora está confundida desde que Sado apareció. Ella admite que está enamorada de él, pero no le agrada la idea de que conocerán a otras princesas. Al oír esto, Sado se disculpa por ser insensible, pero Hime le dice que está bien y revela que está lista para cumplir su deber como mañana siguiente se ve cansada. Alabasta les recomienda Antes de dejar la posada, Marca le da a la pareja una capa real para que no llamen demasiado la atención por sus atuendos de otro mundo. Alabasta revela que su siguiente destino es la aldea oculta élfica llamada Rona, y como sus chicas son tan hermosas, el sabio está ansioso por llegar rápido. Celosa, Hime le recuerda a Sado que es su esposa, advirtiéndole que bloquea la entrada de forasteros. A Alabasta le parece extraño que la aldea esté así, porque la última vez que vino no existía esa muralla. De repente aparece un oso, y Sado piensa que sería buena idea hacerse su amigo, pero después de que el oso abre la boca, se une a los demás para correr. Pronto quedan atrapados sin salida, pero gracias a unos elfos logran evitar ser devorados. Alabasta les agradece por la ayuda, y luego Sado se presenta como el Rey de los Anillos y pide ver a su princesa. El humor de ambos elfos cambia al escuchar la petición de Sado, pero aceptan llevarlo al palacio sagrado. Cuando llegan, Sado encuentra a Nefertitis, la princesa, escondida detrás de su trono, y rápidamente se da cuenta de que le tiene miedo. Cuando ella reúne valor para hablar, pregunta si Sado está casado con Hime, y cuando él lo confirma, entra en pánico y huye. Mientras Sado procesa lo ocurrido, el hermano de Nefertitis, Jade, aparece y se disculpa por tener una hermana tan introvertida. Se presenta como el hijo mayor del anterior rey del viento de Rona, y hace que sus guardias rodeen a Sado, al darse cuenta de que es el Rey de los Anillos. Mientras los demás se preguntan qué ocurre, Jade promete alojarlos adecuadamente, pero insiste en llevar a Sado bajo custodia por un tiempo. Sin embargo, encierra a Sado en un sótano y llama a Nefertitis un ángel, enfatizando que no ha salido del castillo ni de los límites de su nación por ciertas razones, y como ella tiene 54, le parece demasiado pronto para que se case. También promete vigilarla mientras crece hasta convertirse en una mujer y condena a Sado a esperar 8 décadas antes de poder al irse. Sado entra en pánico porque quedarse ahí significa morir sin perder su tarjeta. Mientras tanto, un guardia confronta a Jade por sus acciones, y él revela que no le importa el Rey de los Anillos, porque cree que su nación está segura mientras exista la muralla de tempestad. Aproximadamente 3 días después, Sado está exhausto de tanto estar encerrado sin hacer nada, pero encuentra una nueva razón para emocionarse cuando una elfa llamada Paradot aparece en su celda. Ella lo y le tapa la boca, preguntando qué pretende lograr al obtener los 5 anillos. En el fondo, ella cree que Sado quiere volverse lo suficientemente poderoso, pero se sorprende al descubrir que Sado solo está interesado Hime. Como resultado, Paradot se interesa en él, así que lo libera del sótano y lo guía hacia donde está guardado el otro anillo. Al llegar, encuentra el anillo del viento, en los cuerpos petrificados del antiguo rey y reina del reino. Pero antes de que pueda preguntar por qué Nefertitis no lo tiene, Paradot lo arrastra a un rincón para evitar que los vean. Justo entonces, Nefertitis aparece en el templo y reza a sus padres, prometiendo no unirse a Sado fuera del reino curioso. Sado pregunta por las estatuas y queda sorprendido al enterarse de que ellas son la razón detrás de la muralla de tempestad. Nefertitis termina descubriéndolo y se desmaya en cuanto lo ve, pero él la atrapa antes de que toque el suelo. Pronto llega la noticia a Jade de que Nefertitis está desaparecida, y él entra en pánico pensando que Sad podría estar involucrado. Mientras tanto, Su se sienta solo junto a Nefertitis, que está dormida esperando a que despierte, porque antes de eso, Paradot le dijo que buscara la manera de convencer a la princesa de pasarse a su bando. Mientras Nefertitis duerme, pero ella despierta, Nefertitis se asusta al verlo tan
Mientras tanto, Jade revisa el calabozo y se da cuenta de que ese ha escapado. Inmediatamente sospecha que Sato tiene que ver con la desaparición de Nefritis, pero queda impactado cuando Paradot llega y le dice que Sato se fugó con Nefertitis. Jade casi se desmaya al imaginar que Nefritis por ese. Cuando logra calmarse, empieza a sospechar de Paradot y promete registrar su guarida. Mientras conversan, Sato nota su nuevo interés repentino en su mundo y lo encuentra extraño, ya que ella no es alguien que salga, pero Nefritis admite que normalmente lee los libros que Jade le da. Para ella, leer esos libros es divertido, especialmente porque puede crear imágenes mentales de cómo es el mundo exterior. Después de eso, Sato le revela que no vino a este mundo por poderes especiales, sino porque no quería separarse de la mujer que amaba. Al oír esto, Nefertitis comienza a verlo de otra manera. Curioso, Satu pregunta por qué nunca ha salido afuera, a pesar de estar tan interesada en otros mundos. Pero antes de que pueda responder, Jade aparece afuera y la llama. Ese le dice que no tiene que ser obligada a... y que depende de ella decidir si quiere o no. Así que Nefritis decide hablar con su hermano para que todos estén en la misma página. Afuera, Nefritis intenta convencer a Jade de que Soto es un buen hombre, pero Jade se niega a escuchar, porque cree que el anillo del viento no debe salir del lugar donde están sus padres petrificados. Cuando Nefertitis argumenta que algún día tendrá que heredarlo, Jade la regaña y le dice que no pidió su opinión. Con eso, la determinación de ella se rompe y termina tomando su lado. Ahora ese se queda solo frente a Jade, que está a punto de juzgarlo por escapar de prisión. Sin embargo, Paradot aparece y toma la culpa por haberlo liberado, pero Jade acepta hacerse el tonto mientras ella vigila a Soto. Más tarde, ese se reúne con Gea, que está un poco celosa de que él haya logrado tanto a Nefertitis. Mientras ese nota esto, Paradot aparece y se presenta como la elfa más anciana de Rona. Al darse cuenta de que tiene varios siglos, Sat le pregunta sobre la apariencia de Nefertitis y ella accede a darles una lección de historia sobre cómo el reino de Rona terminó rodeado por una muralla de viento. En el pasado, la madre de Nefertitis y Jade no era la primogénita destinada a heredar el anillo del viento, porque tenía una hermana mayor. Para evitar que el anillo saliera del reino, existía una regla que obligaba a las princesas a casarse con alguien dentro del mismo reino. Sin embargo, la princesa mayor se enamoró de un viajero humano y se creía que él quería robar el anillo desde el principio. Esto provocó que se difundieran rumores entre la gente y pronto todos estaban convencidos de que el extranjero tenía malas intenciones, especialmente a medida que el amor de la princesa por él crecía. Pero un día, él dejó de aparecer frente a la princesa y Paradot no sabe qué hizo que desapareciera. Su desaparición hizo que el corazón de la princesa fuera consumido por la desesperación, así que abandonó el reino después de maldecirlo para que fuera tragado por el abismo. La maldición pesó mucho sobre los elfos por sus largas vidas. Con los años, el pueblo fue consumiéndose por el miedo. Cuando los padres de Nefertitis heredaron el anillo del viento, se sacrificaron para crear una barrera de viento alrededor del reino y protegerlo. Pero antes de eso, la madre de Nefertitis hizo que su hija prometiera no cruzar jamás la muralla de viento, lo que llevó a que se convirtiera en una princesa encerrada. Actualmente, Nefertitis recuerda la promesa que le hizo a su madre y llora porque ya no está. Al día siguiente, Alabasta le dice a Sod que ignore por ahora el anillo del viento y busque a las otras princesas porque se están quedando sin tiempo. Aunque Sod lo sabe, se siente mal por irse, ya que Nefertitis fue regañada por su culpa. Mientras tanto, Jade recibe un informe de un guardia y descubre que una manada de bestias oscuras ha logrado atravesar la muralla de viento impactado. Jade se frustra porque la barrera por la que sus padres dieron la vida está siendo superada por monstruos. Mientras ese se prepara para irse de Rona, nota la brecha y ve que las bestias oscuras se dirigen al palacio. Inmediatamente cancela su viaje y deja que GM lo bese para incrementar su fuerza. Mientras las bestias oscuras aterrorizan a los ciudadanos, Paradot le informa a Nefritis sobre la brecha, pero la princesa encerrada decide quedarse adentro, creyendo que su hermano podrá manejar la situación. En el templo Ronin, un caballero oscuro entra e intenta robar los anillos del viento del matrimonio petrificado, pero Jade aparece y lo interrumpe. Al ver que el caballero oscuro va tras los anillos, Jade lo ataca, ya que si los pierde, el reino se quedará sin su muro de tempestad. Sin embargo, es contrarrestado y arrojado al suelo como basura. Aún así, se levanta y se prepara para pelear otra vez, aunque sabe que sus posibilidades de ganar son casi nulas. Cuando el caballero oscuro ataca de nuevo, Jade adopta una postura defensiva para bloquear, pero Alabasta llega con los demás y los salva. En vez de estar agradecido, Jade se pregunta por qué Soto regresó, y Sot le dice que no es para salvar su cara fea. Le dice que está ahí porque el reino es el hogar de Nefertis y quiere protegerlo. Luego activa el poder del anillo y se une a Marca para luchar, pero a pesar de tener tanto poder, el caballero oscuro lo derrota fácilmente. En el fondo,
fondo sabe que el impulso de poder que ella le dio antes no fue suficiente. Así que ella corre a la habitación de Fredus y trata de pedir su ayuda. Mientras tanto, Alabasta le aconseja a Zotto que se retire porque el Caballero Oscuro es demasiado fuerte. Pero Sado se niega porque el Anillo del Viento está en riesgo. De repente, Paradot aparece y le dice que He-Em está intentando convencer a Nefertitis de ayudarlo. Sorprendido, se pregunta por qué Jaime Med está haciendo eso. Y Pera le dice que es porque ella se preocupa mucho por él. Luego se une a la batalla y usa su magia de viento para darle tiempo a Gea. Por otro lado, GM logra convencer a Nefertis de casarse con Zotto. Así que Sadu llega al templo Ronin para romper los cuerpos petrificados de sus padres y obtener los anillos del viento, antes de que Jade pueda procesar lo que está pasando. Hem ayuda a Nefertis a destruir la estatua, lo que provoca que el muro de tempestad que protegía al reino se disuelva. Sin pensarlo dos veces, Nefertis besa a Zotto y le da el anillo del viento, lo que le permite manipular el aire fuera del palacio y eliminar a todas las bestias oscuras. Después de eso, ese carga contra el Caballero Oscuro, pero en el camino, el Caballero Oscuro le lanza una ráfaga de viento. Sin embargo, a ese le resulta extraño que ahora pueda manipular el ataque de viento del enemigo, así que lo disuelve y derrota al Caballero Oscuro, pero se desmaya por usar demasiada magia. Luego, una mujer de la realeza llamada Saraji entra a sus y le agradece por salvar el reino de las bestias oscuras. Confundido, Zod pregunta quién es, y Alabasta revela que es la hermana mayor de la reina anterior. Al oír esto, él se da cuenta de que Smaraggi era la princesa que huyó del país después de lanzar una maldición sobre él. Curioso, Zod pregunta qué hace ahí, pero Paradot le recuerda que ella era quien estaba detrás de la máscara del Caballero Oscuro. Aunque todo parece impactante para Zotto, empieza a tener sentido cuando Paradot le muestra el anillo que controlaba a Smaraggi. Ella confiesa que lo obtuvo después de huir del reino, cuando su corazón estaba lleno de desesperación por perder al hombre que amaba. Mientras vagaba, el rey Obi aprovechó su dolor y la atrajo a tomar el anillo del viento oscuro, que la convirtió en el Caballero Oscuro. En el presente, a ese le molesta tener tan poca información sobre el rey Obis, así que Perinet le dice que el rey Obis fue derrotado por el anterior rey de los anillos y sellado en Vana, un lugar muy al norte. Alabasta interviene y añade que, aunque nadie ha visto al rey Obis, él crea caballeros oscuros usando sus anillos negros y los envía a atacar inocentes. Al escuchar esto, ese se da cuenta de que necesita apresurarse en conseguir los otros anillos, pero se ve obligado a descansar porque aún no se ha recuperado del todo. Mientras tanto, Alabasta se reúne con Smaraggi y le entrega un colgante de su antiguo amante que huyó. Le dice que su ex está vivo y que se fue porque no podía soportar verla siendo juzgada por su gente por su culpa. Smiari se emociona al escuchar esto, pero al día siguiente, después de que Alabasta se va, se da cuenta de que el viejo sabio era su ex todo este tiempo. ¿Qué? Unos días después, Joe aparece en su mundo y Hieme le cocina un buen plato cuando regresa a casa. Cuando le pregunta si quiere comer, pero despierta sobresaltada y se da cuenta de que todo fue una pesadilla. Después de eso, se une a Sado para desayunar y Alabaster revela que deberían visitar la Tierra del Agua, donde residen los pueblos dragón. Mientras tanto, Nefritis se atraganta con la así que ese revisa para asegurarse de que esté bien. Mientras él hace esto, Jaime se pone celosa, porque Nefritis ha estado recibiendo toda la atención de ese últimamente, así que lo llama para ver si él la... Para su sorpresa, ese la ignora y le dice que se las arregle sola, y ella se desploma emocionalmente. Cuando ese nota esto, corre tras ella, pero queda impactado al encontrar una ciudad en movimiento al otro lado del bosque. Cuando Alabasta llega, revela que la ciudad en movimiento es la Tierra de Fuego llamada Nideca, una nación llena de caballeros errantes y gente gato. Como encontrarse con la ciudad en movimiento es raro, Alabasta sugiere posponer el viaje a la Tierra del Agua para reunirse con la Princesa del Fuego. Sin embargo, el ánimo de Marca cambia al escuchar esto, y Sadu sospecha que podría haber alguien que él quiera ver en el norte. Al llegar a la ciudad en movimiento, los sensores de Nerd de Nefritis se activan y empieza a narrar la historia de guerra de los Catfolk, sin que nadie se lo pida, solo por ver su mercado. Alabasta la felicita por casi igualarlo en conocimiento, pero exagera y se lanza a otra clase sobre cómo se construyó la ciudad en movimiento. Lamentablemente para él, Jaime y Nefritis huyen para escapar de su sesión de clase. Perdida en la aventura, Nefertitus continúa explorando, pero por suerte, Jaime la lleva con una correa. Solo con encontrarse con las miradas de muchos habitantes felinos, Nefertitus vomita un arcoíris. Rechaza la idea de que los Catfolk sean lindos y asegura que solo los elfos merecen ese título. De repente, uno de los Catfolk pregunta qué pasa y admiten que se separaron de su grupo. Ella les aconseja dirigirse a la arena. Mientras tanto, Sato casi pierde la cabeza al darse cuenta de que las chicas desaparecieron, pero se calma cuando nota que muchas ciudadanas de Nidita lo miran. Marca explica que los valoran a los hombres más rudos, así que ese intenta actuar duro, esperando que su hasta que lo logres, funcione, pero ellas ven a través de su actuación y van directo a Marca. Personalmente, yo no aceptaría ese nivel de falta de respeto. Las chicas se derriten por Marca. Marca pregunta dónde pueden conocer a la princesa, y las Catfolk los guían hacia la arena, pensando que vinieron a cortar
como muchos otros. Mientras tanto, afuera de la arena, ya le da un snack a Nefritus y la mima. Nefritis dice que siente que está con sus padres por cómo Jaime y Sado la cuidan, pero Jaime descarta esa idea porque Nefritis es mucho mayor que ellas. Nefritis confirma los celos de Jaime cada vez que Sod la elogia y se maravilla de los sentimientos de Jaime hacia él. Ella admite que su propio caso es diferente porque admira a Zoto, pero incluso mientras se enamora de él, no está segura de que él corresponda a sus sentimientos. De repente, un contendiente sale volando de la arena. Justo en ese momento, Sado y los demás llegan. Jaime corre a advertirle que ese lugar es peligroso, pero las chicas gato anuncian que si quieren a la princesa, deben entrar a la arena. Entran y ven cómo Granard Malou derrota a otro participante. Ella nota los anillos de ese y se da cuenta de que es el rey de los anillos, preguntando si es fuerte. Aturdido solo por su presencia, el cerebro de ese apenas procesa sus palabras, pero logra esquivar su golpe antes de que ella lo deje inconsciente con la empuñadura de su espada de práctica. Antes de irse, Granard se burla de su debilidad, diciendo que esperaba más y le dice que puede desafiarla de nuevo si quiere, aunque debería recordar que ella tiene muchos pretendientes. Más tarde, Sadu entrena con Mars para aprender lo básico del combate con espada para poder desafiar a Grenard otra vez. Durante el almuerzo, un catfolk explica que el esposo de la princesa del fuego debe ser fuerte, y como la princesa es más fuerte que todos en su tribu, empezó a buscar contendientes de todas las razas del mundo. Después de escuchar la historia de Granard, Sada se pregunta si realmente puede vencerla. Alabasta le dice que puede hacerlo con la espada, pero también es posible si usa los anillos. Sad siente que usar magia no sería justo, pero le dicen que cuenta porque la magia es una extensión de uno mismo. Más tarde, él observa cómo Granard vence fácilmente a otro retador y piensa en ello en la sala de entrenamiento. Jaime aparece, le ofrece su como almohada y lo ayuda a relajarse. Su Johnny Nefritis los ve y escucha su conversación. Después de calmarse, él le dice que está bien ser débil y que solo necesita el poder del anillo, así que no hay necesidad de forzarse a volverse más fuerte. Aunque Sato está de acuerdo, siente que hacer eso lo hará ver poco genial, pero Jaime le dice que está bien ser un poco no genial y que a ella le gusta así. Alabasta llega diciendo que es hora de entrenar magia. Sadu se va a practicar. Mientras están en eso, Granard admite que está cansada de los desafíos interminables y le pregunta si está preparado. Dice que no le importaría perder contra él en su próxima confrontación si eso significa cumplir con su deber. Al irse, Satum declara que va a ganar, así que no debe contenerse. Ella acepta su apuesta. Más tarde, se entrena sin descanso con su espada, notando que actuó de forma poco cool. Más tarde, Marca entrena a Zoto y nota grandes mejoras en su manejo de la espada, pero cuando Son pregunta si finalmente puede acertar un golpe a Grard. Marca no está de acuerdo, diciendo que ella es de otra liga. Si Zoto solo sigue sus pasos, entonces tal vez haya una posibilidad en 1.000.000 de que logre golpearla. Marca le aconseja usar el anillo para facilitar las cosas, pero ese se niega tercamente y continúa practicando. Mientras lo observa, Himei escucha a dos sirvientas diciendo que Granard siente un gran afecto por Sado por más tiempo. Llega el día del desafío a Granard, y mientras ese se prepara para pelear para que ella lo reconozca, todos lo animan excepto Himei. Ella observa atentamente, convencida de que Zoto solo quiere a las princesas por sus anillos. Mientras tanto, un retador que previamente perdió contra Granard encuentra un anillo negro que lo llama. En el momento en que lo toca, queda poseído y regresa furioso a la arena para luchar. Los guardias intentan detenerlo, pero se abre paso a la fuerza y carga directamente contra Santo para aún aliviarlo. Afortunadamente, Granard desvía su ataque, pero el caballero poseído invoca monstruos abismales en la arena. Entonces, los de orejas de gato entran en acción. Algunos luchan contra los monstruos, mientras otros evacúan al público. Granard queda frente al caballero. Intenta atacarlo, pero su arma se derrite. Zoto interviene con su espada de madera reforzada por viento, pero lo apartan como si fuera una mosca. Granard corre a revisarlo y le asegura que ella se encargará, pero Sadu le advierte que es peligroso ya que su arma no funcionó. Aún así, ella se niega a rendirse, insistiendo que es su deber proteger a los más débiles, incluyéndolo a él. Decidido, Sato promete atraer al caballero poseído para darle una apertura. Ella acepta, y él ejecuta su plan gritándole al caballero que use su anillo. El caballero abismal carga, lanzando llamas contra Zoto, pero él soporta el calor. En el último momento, activa el anillo de viento, disipando el fuego y mandando al caballero volando. Granard sigue inmediatamente, derribando la espada de su mano antes de arrojar su propia arma a Zodo, diciéndole que dé el golpe final. Con la ayuda del anillo de plomo, corta al caballero. El anillo negro cae y el caballero recupera la conciencia. Tras detener el caos, Granard le dice a Sato que ve su potencial y considera hacerlo su esposo, pero ese la sorprende al rechazar su compasión, jurando que logrará que lo reconozca en un combate. Pronto su duelo comienza y Granard supera por completo a Zoto. A mitad de la pelea, ella advierte que perderá a menos que use los anillos. Mientras tanto, Nefertitis nota que Himei aún no anima y le dice que Zoto está luchando por ella. Sato luego le dice a Granard que no quiere usar el poder del anillo porque es prestado, especialmente porque quiere verse cool para Himei. Al oír esto, Himei finalmente lo anima, prometiendo de si él vence a Granard. ¡Wow! Buen trato. Ese es
escucharlo, pero entra en un trance donde los anillos le hablan, ofreciéndole revelar los movimientos de Granar y ayudarlo a pelear. Ese lo acepta, y cuando Granar carga de frente, ella de repente desaparece de su vista. Pero gracias a los anillos, nota que está sobre él y la contraataca en el aire. Al ser proclamado vencedor, Granar lo besa, le entrega su anillo y lo reconoce como su esposo, llamándolo el primer hombre que la derrota. Incluso le dice que Sato se niega. Cuando le pregunta por qué, él le recuerda que Himei ya prometió dejar que él. Esa misma noche, los ciudadanos de Nakida organizan un banquete y Granard anuncia que volverán a servir bajo el Rey del Anillo. Ese intenta confesarle que su victoria no fue completamente mérito suyo, pero ella lo interrumpe diciéndole que jamás habría tenido la oportunidad si se hubiese rendido al principio, así que le agradece por su esfuerzo. Mientras tanto, Mei se pone celosa al verlos y termina desmayándose después de encontrar felicidad en una botella de licor. Ese la carga hacia adentro. Al día siguiente, el grupo llega a Masa, la Tierra del Agua, donde ese se entera de que Marca no pudo acompañarlos pese a querer visitar el lugar. De la nada, una chica corre hacia él tras escuchar que es el héroe del anillo. Ella le entrega flores, lo besa y un anillo aparece en su dedo, significando que acaba de casarse con la cuarta princesa del anillo. Se ríe por haberlo engañado. Luego se presenta como Safer, la doncella del anillo de agua. Después de revelar su broma y saludar al gran sabio, Safer llama a ese hacia el gobernador de su ciudad y le ofrece mostrarle el lugar. Le advierte que si no actúa rápido, su ciudad perecerá. Antes de continuar, aparece un comandante caballero imperial y ordena que Safer regrese al palacio, pero ella se niega, declarando que ya está casada con Sato, el rey del anillo. Sin dudarlo, el comandante ordena que el grupo de S lo acompañe. En el camino, notan incontables guardias del imperio Gesa estacionados en la ciudad. S descubre que el comandante es Slater, el primer príncipe de Izaras y hermano mayor de Mars, un hombre conocido por subyugar muchas naciones. Safer se burla diciendo que el imperio es una fuerza ocupante que los protege de los monstruos Abi. Granard añade que probablemente los soldados están reuniendo apoyo para oponerse a la resurrección del rey Abyss. Al llegar al palacio, un monstruo irrumpe desde el suelo. Safer sonríe burlándose de que el oráculo del palacio volvió a acertar. El monstruo ataca a ese, pero con la advertencia de Granard, él usa los poderes del anillo y lo derrota. Al ver eso, Slaughter admite que las viejas leyendas no son cuentos. Poco después, ese y su grupo son recibidos en el palacio, pero en el momento en que Safer le dice a su padre que le dio un anillo a ese, el oráculo interrumpe. Afirma que Safer cometió un grave error, tal como predijo, trayendo ruina a su tierra. El rey entra en pánico y la oráculo se los lleva de inmediato. Safer explica que su padre alguna vez fue un gran rey, pero ahora depende completamente del oráculo. Su hermana gemela menor, Zafira, llega al escuchar que Safer se casó con ese, regaña a su hermana por elegir un esposo tan simple. Granard intenta defender a ese, pero solo logra insultarlo más, dejándolo molesto mientras intenta arreglar la situación. Safer insiste en que solo se casó con él para que Zafira no tuviera que hacerlo. En ese momento, Marca interviene, recordándole a Zafira una promesa que una vez le hizo. Ella lo corta diciendo que no quiere escuchar su voz. Herido, Marca se va furioso. Safer explica a los demás que Marca y Zafira alguna vez juraron amarse, sorprendidos de que no lo supieran. Comienza a contar la historia entre Masa y el Imperio Jesús. Hace mucho tiempo, Gezeras invadió Masa tras agotar sus propios territorios. Al no poder ganar de forma directa, cambiaron de táctica, enviando a Marca como diplomático para infiltrarse y aprender sobre el lugar. Durante ese tiempo, Marca no actuó como se le ordenó. En vez de eso, se enamoró de Zafira y juró volver por ella. Sin embargo, el Imperio lo llamó de regreso y le ordenó convertirse en el Rey del Anillo. Si todo hubiera salido según lo planeado, podría haberse casado con ella, pero abandonó su deber y lo pasó a otro. No mucho después, apareció el oráculo y sus predicciones empezaron a cumplirse. El rey la colocó a su lado, y poco después, los soldados de Azora llenaron las calles. Actualmente, Marca corre detrás de Zafira, diciéndole que sus sentimientos no han cambiado. Confiesa que abandonó el rol de Rey del Anillo, porque se sentía indigno, pero Zafira, fría, dice que ya no puede entenderlo, y huye. En otro lugar, ese comienza a sospechar que la oráculo está conectada con el Imperio CPH, está de acuerdo, pero dice que necesitan pruebas para exponerla. Justo en ese momento, la oráculo ordena en secreto a unos asesinos eliminar a ese y robar sus anillos, afirmando que es por el bien del gobernante. Los asesinos se meten en su hábitat. Granard no está. Ella los embosca de inmediato, dejándolos inconscientes y sospechando al instante que la oráculo los envió. Aunque escapan con humo, Granard concluye por sus movimientos que son del Imperio. A la mañana siguiente le informa a ese, y mientras caminan hacia la zona de descanso, un asesino dispara una flecha contra él, pero Alabasta la detiene sin que nadie más lo note. Mientras discuten, Nefa intenta adelantarse por detrás para ganar ventaja, pero Safer las interrumpe. Tras calmar la pelea, Safer advierte a ese que no baje la guardia, ya que el oráculo seguirá intentando deshacerse de él. Más tarde ese día, ese encuentra a Marca culpándose a sí mismo por el estado actual de Masa. Ese le pregunta por qué no se convirtió en el Rey del Anillo, y Marca confiesa que la carga era demasiado pesada. Insatisfecho, ese dice que Marca debió asumir la responsabilidad, especialmente porque su relación con Zafira estaba en juego, pero Marca responde que la expresión en el rostro de Heimei cuando
cuando vio llegar a ese oponiéndose a su boda fue suficiente para que él se hiciera a un lado. Admite que es demasiado débil para ignorar los sentimientos de los demás, a diferencia de ese que estuvo dispuesto a dejarlo todo por él. Llamándose a sí mismo un fracaso, Marca declara que ese es la verdadera encarnación del Rey del Anillo. Esa noche, Marca suplica a Slater que deje de intervenir en masa. Slater se niega, recordándole que fue decisión de su padre enviar refuerzos. También advierte a Marca que todavía no ha sido perdonado por desobedecer la orden de convertirse en Rey del Anillo, así que debe seguir informando al Imperio o arriesgarse a quedarse sin hogar. En esa reunión, la Oráculo enfrenta a Marca en privado. Le ordena robar los anillos de ese, afirmando que es la voluntad de su padre. Dice que la única razón por la que ha estado al lado de ese es para ganarse su confianza y así poder traicionarlo. Finalmente, revela que en 3 días un ejército de monstruos atacará Masa y que Marca debe aprovechar la oportunidad para eliminar al Rey del Anillo. Solo cuando Marca corrija su error, el emperador lo perdonará y entonces podrá ganar a la princesa que ama. Pero para que eso ocurra, debe matar a ese, el extranjero en su mundo. La Oráculo le entrega una espada antigua que distorsiona el flujo de magia, afirmando que el Rey del Anillo no podrá vencerlo si la usa. Al marcharse, le dice que esperará a que regrese con los anillos al Imperio. A la mañana siguiente, Marca no sabe qué hacer y recuerda las palabras del emperador, que su único valor es ser su hijo. Perdido en sus pensamientos, rompe aún más su corazón. Deprimido, Marca sucumbe a la desesperación y cae bajo la voluntad encantada de la espada. Más tarde, Sluter convoca una reunión en el palacio, explicando la estrategia para enfrentar a los monstruos que la Oráculo predijo. Ordena a ese que proteja el palacio y cuando termina la reunión, ese sale acompañado por las princesas. Jaime lo besa para aumentar el poder de su anillo y Granard y Nefritis la siguen rápidamente. Mientras tanto, en la ribera, los soldados luchan desesperadamente contra los monstruos y en el palacio, una enorme criatura abismal emerge de la cascada. Cuando ese se prepara para enfrentarlo, Marca lo ataca de repente con la espada encantada. Gracias a la advertencia de Alabasta, ese evita por poco ser de... Al mismo tiempo, otro monstruo aparece, obligando a Alabasta a enfrentarlo solo, mientras ese choca con Marca. A pesar de los esfuerzos de ese, Marca lo supera rápidamente. Al darse cuenta de que Marca no está en sus cabales, ese pide orientación a Alabasta, pero el viejo sabio simplemente cita a Cora, diciéndole que se las arregle. Mientras continúa el combate, ese intenta canalizar el poder de su anillo, pero la espada de Marca extingue la magia. En ese instante, los anillos hablan, llamando a Marca un fracaso y exhortando a ese a ir con todo y eliminarlo. Ese se niega, aunque no sabe cómo luchar contra él sin usar toda su fuerza. Pronto se da cuenta de que no ha recibido ni una sola herida grave pese a la superior habilidad con la espada de Marca. Concluye que Marca sigue siendo el mismo. Mientras duelan, Saphir corre hacia las otras princesas informándoles que Marca está luchando contra ese con la intención de robar los anillos. Alarmadas, corren al balcón y ven a Marca lanzarse para un golpe decisivo. Para su sorpresa, ese baja su arma y recibe un corte en el hombro. Por la duda en los ojos de Marca, ese concluye que su verdadero yo sigue ahí dentro, llamándolo una persona amable. Ese sorprende a todos. Mientras Marca cae de rodillas, suplica que ese lo elimine, lamentando que la mujer que ama lo haya abandonado. Se llama a sí mismo un fracaso, indigno como príncipe y hasta se disculpa por herir a ese. Pero en lugar de hacerlo, Sato le da las gracias, diciéndole que gracias a la amabilidad de Marca, él ha llegado tan lejos. Acercándose, Sato declara que se volverá alguien digno de él y que lo necesita a su lado para cumplir su rol como Rey del Anillo. En ese momento, el anillo le ordena a ese destruir la gema incrustada en la espada. Encantada, ese da un tajo y la hace añicos, desarmando por completo el plan de la Oráculo. La bruja maldice con rabia, llamando inútiles a todos sus peones por fallar en eliminar a ese, pero antes de que la tensión baje, los monstruos se liberan del control de Alabasta y se lanzan contra las princesas. Granard corta un tentáculo, pero otro atrapa a Saphir y pronto la Oráculo aparece frente a ellos, y todos concluyen al instante que ella es la mente maestra detrás de los ataques de monstruos. Toma a Saphir como rehén, obligando a Marca a dar un paso adelante. Aceptando que alguna vez sí resintió a ese, Marca sorprende a todos pidiéndole matrimonio a Saphir. En ese instante de shock, la Oráculo baja la guardia, dándole a ese la oportunidad de cortar el tentáculo del monstruo y liberar a Saphir. Marca la atrapa entre sus brazos, pero ella lo regaña, diciendo que es injusto proponer matrimonio en medio de semejante desastre. Enfurecida, la Oráculo se fusiona con el monstruo, convirtiéndolo en una abominación grotesca para destruirlos. Pero antes de que ataque, Saphir llama tonto a Sato por ser demasiado bueno y le da un beso en la mejilla. Con eso, el cuarto anillo se activa y Saphir se transforma en un gigantesco dragón de agua, devorando al monstruo como si fuera un aperitivo. Horrorizada y consciente de que no tiene oportunidad, la Oráculo huye. Mientras tanto, ese casi se hace encima del susto, rogándole a Saphir que vuelva a su forma humana. Ella accede. Marca luego se disculpa con ese y ambos se dan la mano, restaurando su amistad. Más tarde, el rey se dirige a ese y su grupo, agradeciéndoles por salvar su ciudad. Les informa que prestará su fuerza en la lucha contra el rey Avis. También agradece a las princesas por ayudar a detener a los monstruos, pero promete que él mismo se hará cargo y que,
que, si la nación vuelve a necesitar ayuda, las llamará el rey. Luego se disculpa con Safer por causarle problemas y elogia a ese, diciendo que es un buen esposo. Pero Safer lo contradice, llamándolo un tonto con poder mágico. Marca, por su parte, se presenta como el caballero del rey del anillo y pide la mano de Safer en matrimonio. El rey se disculpa por no haber notado antes el sufrimiento de su hija y acepta su unión. Mientras todos celebran la reunión de la pareja, Jaime se pone celosa, deseando que las cosas hubieran salido así para ella. Marca entonces le pasa la posta a ese, diciéndole que ahora sigue él. Al principio, ese no encuentra las palabras adecuadas, pero luego nota que la nueva pareja ya consumó su matrimonio. Cuando Slater sale del palacio, Marca lo llama. Slater le dice que volverá a la capital imperial para descubrir la verdad detrás del vínculo entre la oráculo y los monstruos con el imperio. Luego le dice a Marca que vuelva a casa algún día, prometiendo esperarlo. Mientras tanto, el emperador Gisaras habla con la oráculo tras enterarse de su fracaso en capturar a Marcaella. Se acerca para intentar convencerlo de unir fuerzas para conquistar muchas naciones, pero cuando intenta leer sus deseos, él la corta de inmediato, le informa que solo la toleró porque en algún momento sus intereses coincidieron. Pero ya no es así, declara que esta ya no es la era en la que los dioses gobiernan, sino los hombres, y por esa razón promete exterminar a cualquiera que interfiera, ya sea el rey Abyss o el rey del anillo, y le pide a Jaime salir en una cita, diciéndole que han estado encerrados en el palacio desde que llegaron a la Tierra del Agua. Al oír la idea, Nefritis celebra pensando que será una cita grupal, pero ese la deja fuera. Para su sorpresa, Granart y Safer le dicen que haga lo que quiera sin quejarse por no ser invitadas. Poco después, ese se reúne con Alabasta para pedirle dinero, y él le da extra, aconsejándole que pase la noche con Jaime. La pareja sale y mientras disfrutan paseando por la ciudad, Granart y Nefritis los siguen de cerca. También envuelve a Safer en su plan, impidiéndole hacerse la distraída. Por desgracia para Sotto, la gente del pueblo interrumpe su momento al acercarse con regalos y pedirle autógrafos. Aún así, a él le gusta no estar actuando como el rey anillo y simplemente comportarse como alguien de su edad. Ella sonríe y lo llena de atenciones. Nefritis los observa y admite que está celosa y triste, pero Cranmer la regaña, recordándole que Sotto viene de un mundo. La mujer gato llama a la una creencia y señala que, aunque las leyes de su mundo sean distintas, las creencias pueden cambiarse. Ven cómo ese lo lleva a un parque de diversiones, solo para darse cuenta demasiado tarde de que es un parque para parejas. Por otro lado, Safer les cuenta a las demás que el parque tiene una leyenda según la cual las parejas que se besan allí quedan unidas para siempre. Granart se enoja de inmediato porque no quiere ser ignorada, pero Nefritis la calma y observan para ver si Sotto la besará. Sin darse cuenta de que las están mirando, Sato ve que ella está esperando que él inicie el beso. Cuando él se acerca, se detiene, avergonzado y sin querer hacerlo en público. Ella lo molesta un poco y él admite internamente que está profundamente enamorado de ella. Al ver que no hay avances, las chicas dejan a la pareja sola y Nefertitis ríe porque es la primera vez que sale con amigas. Safer entonces le recuerda la diferencia de edad entre ellas, haciendo que Nefertitis se sienta como una anciana. Él nota a las chicas regresando, pero no dice nada. Ella continúa su cita con Sotto y finalmente se sientan en un campo, hablando de cómo sus mundos no son tan distintos. Ella se ríe al pensar que jamás imaginó que su enamorado resultaría ser el héroe. Al regresar al palacio, él le pregunta por qué aceptó salir con él si nunca habían ido a una cita en su mundo, y ella responde que es porque ahora sus sentimientos son mutuos. Aún así, siente que no han hecho nada típico de una pareja, así que quizá no cuente como una cita. Ese recuerda que quería pasar tiempo con ella, y eso la alegra, pero le dice que no lo haga de nuevo porque sería descuidar a las otras esposas. Cuando escucha que ella admite que está feliz, él intenta darle un trato especial, pero dice que le resulta agotador. Ese le grita, recordándole que ella es su número uno, y que no habla de orden, sino que es la persona para él. Su corazón se acelera, pero ella se entristece al decir que las cosas no pueden ser así y le recuerda que todas las demás princesas están cumpliendo con sus deberes y decididas a estar con él, así que no debería descuidar sus sentimientos. Sad aprieta el puño y le dice otra vez que ella es la única para él. La arrincona contra una pared y la besa, abrazándola mientras lo hace. Ella corresponde. Después del beso, él casi sale corriendo, pero ella lo detiene diciendo que no quiere volver al palacio, recordándole que ella también es la persona para él y propone volver al palacio. Así lo hacen, y más tarde ese día, Alabaster y Marca convocan a Sotto y a las princesas para informar que Safer debe dejar la Tierra de las Aguas y seguir a Sotto. Safer se queja como una niña que tiene que ir a la escuela y llama a Sot el rey, pero finalmente acepta, después de molestarlo un poco. Más tarde, Cephus habla en privado con su hermana y se disculpa porque Marca no se quedará con ella, pero Saphira lo entiende como una adulta. Ella asegura que protegerá su tierra y le pide a Safer que cuide de Marca en el viaje. Las gemelas se abrazan y Safer se une a Sod en su camino hacia la Tierra de la Tierra. En el trayecto, Nefertitis les cuenta lo que sabe hasta ahora, que la capital, Adanukan, está habitada por enanos. Mientras avanzan, Sephur les informa que los enanos fueron aniquilados en la batalla anterior contra el rey Abu,
Abus, y los que quedaron se aislaron bajo tierra para esconderse. Preocupados, le preguntan a Alabasta cómo piensan encontrar a la princesa de la tierra, pero él admite que no tiene idea. Más tarde, llegan a la montaña y continúan el camino a pie. 3 días después, se adentran en las montañas, pero no ven ningún rastro de los enanos. Comienzan a quejarse, pero Sadu los tranquiliza diciendo que Zafir puede enfrentar a cualquier monstruo con su transformación. Ella les baja la ilusión, contándoles el desgaste y efectos que sufre cada vez que se transforma, y le cuesta creer que esté emparejada con princesas tan incompetentes. Siguen avanzando y montan una tienda esa noche. Mientras los demás duermen, Sadu hace guardia con Alabasta y le pregunta si tiene sentido proteger los anillos de boda si la gente del imperio planea luchar contra el rey Abus sin depender del poder de los anillos. Alabasta explica que el mundo es enorme y no todos creen en las mismas cosas, así que es normal. Luego confiesa que, según lo que ha escuchado, el poder del rey Abus es incalculable y no está seguro de que el imperio pueda detenerlo, por lo que Sotto tendrá un papel importante. El sabio sospecha que existe la posibilidad de que el quinto anillo llegue a ellos si la resurrección del rey Abus ocurre como dicta la leyenda. Después de animar a Sotto y mandarlo a dormir, Alabasta comienza a criticar su propio valor. Al día siguiente llegan a Idanoken y ven fósiles de monstruos abisales esparcidos por toda la capital. La ciudad decapitada parece abandonada desde hace cientos de años, y aunque Shea dice que no le gusta el silencio, la ratona de biblioteca lo disfruta Zafir. En cambio, se comporta como una mimada y le pide a Graner que la cuide, pero Branard decide cargarla él mismo mientras buscan a la quinta princesa. Mientras avanzan, James percibe una presencia desconocida cerca, pero continúa con el grupo. Al no poder localizarla, llegan a la sala del trono, y Sotto casi se vuelve loco al ver un de golem. Alabaster lo tranquiliza, explicando que un golem es una marioneta que no puede funcionar sin magia. Nefritis les informa que aprendió que los enanos construyeron una civilización que funcionaba con poder mágico y que eran una raza entregada por completo al dominio de la herrería. Podían manipular máquinas mágicas como armas y eran más avanzados que otras razas. Tras buscar por todos lados, el sabio concluye que deberán bajar al subsuelo para encontrar el anillo. De repente, la marioneta se mueve y ataca a ese, pero él esquiva y contraataca. Confuso, pregunta a Alabasta cómo es posible que el golem se mueva, pero descubren que se está poniendo un anillo obsidiana. El golem se queja en nombre de los enanos, preguntando por qué su raza fue la única aniquilada, y jura acabar con las demás. Con el anillo, levanta una barrera que encierra a Sotto con él y mantiene a los demás afuera. De inmediato se lanza sobre Sod, llamándolo un extraño que no tiene nada que hacer en su mundo. Pero ese se niega, diciendo que mientras ese sea el mundo de Gea, entonces es su deber protegerlo. En ese instante, Alabasta rompe la barrera y se lanza a besar a Es. Al instante, los sables de Sotto brillan y él carga contra el golem, pero este crea otra pared de tierra para interceptarlo. El sable cortapiedras de Sad destruye la pared con facilidad y mata al golem. De pronto, una voz resuena desde el anillo negro diciendo que ha llegado el momento de la resurrección del antiguo rey. El anillo desaparece junto con todos los demás anillos negros de los reinos y reaparecen en los dedos del rey Obi en otra dimensión. Como resultado, se abren múltiples portales y de ellos emergen monstruos abisales. El grupo se retira rápidamente al exterior para estudiar y planear cómo combatir a las criaturas. Pero al llegar ven el cielo oscurecido y hordas de monstruos esperándolos. Sotto le pide a Zafir que se transforme para luchar, pero ella revela que con el clima tan malo es tan inútil como Sakura. Alabasta los anima a pelear de frente, así que eliminan a muchos, pero después de un rato Sotto pierde fuerzas y nota que no hay fin a los monstruos. Entonces Alabaster crea una distracción y ordena una retirada. Mientras ese recupera el aliento, Alabasta alerta al grupo al ver un enorme portal del que salen masas de orcos abisales. Entonces admite que el rey Obi ha revivido Kae de rodillas, diciendo que perdió la apuesta porque ese no puede derrotarlo sin el quinto anillo. De repente, Sato siente la presencia del rey Obus y entra en pánico, instando a todos a huir y buscar el anillo de la tierra. Pero Alabasta le dice que es demasiado tarde, que no hay lugar donde puedan ir sin que el rey los encuentre. Sin perder toda esperanza, abre un portal para enviar al resto de vuelta a la tierra. Pero cuando un monstruo intenta comérselo, como si fuera un snack, Marca lo protege. El sabio se disculpa porque nada salió como esperaba. Entonces le pide a Soto que libere a las chicas del destino impuesto por los anillos. Con eso los teletransporta a la Tierra y se queda junto a Mars para contener a los monstruos cercanos. Tras llegar a la Tierra, las princesas intentan vivir una vida normal y se visten como humanos comunes. Por suerte, la gente cree que están haciendo cosplay, así que no lo ven raro. Una vez, en un restaurante, hablan del camino a seguir con Sotto, diciendo que no tienen ninguna pista para volver a su mundo, y él está de acuerdo. Algunas intentan convencerse de que sus naciones estarán bien, pero Zafir, la aguafiestas, las baja a la realidad. Aún así, Grenard dice que no se ha rendido, pero también ha considerado
imaginado el peor escenario. Luego regaña a Zephyr por tener apetito pese a la situación. Al ver cuánto come la princesa del agua, Sato llora por su billetera, pero le había prometido ayudarla. Zephra expresa su frustración y promete no rendirse en la búsqueda de un camino de regreso. Sad le pregunta cómo, y ella dice que simplemente deben buscar lugares con alta densidad de magia. Después de un día entero buscando, las chicas se relajan. Esa noche, las demás princesas se quedan en el departamento de Jaimea mientras ella duerme con... Preocupado, él le pregunta cómo se las arreglará, pero ella le revela que Alabasta le dejó una carta y algo de dinero en caso de que todo saliera mal. Coincidentemente, toda la aventura ocurrió durante las vacaciones de verano. Después de volver a Japón, Sadu y Heime regresan a clases. Ella, que había mentido diciendo que viajaba al extranjero, les explica a sus compañeros que tuvo algunos problemas y por eso regresó. En cuanto a Soto, suspira, pues nunca esperó tener que volver a la escuela. Con el paso de los días, Nefritis se acostumbra a la biblioteca de la ciudad, mientras Granard hace amistad con muchos gatos del barrio, a diferencia de Sapphire, que se queda en casa y se pierde constantemente en sus pensamientos. Una noche, se escabulle al bosque y lamenta la situación en la que están, pero Gea lo sigue y le pregunta por qué ha estado saliendo constantemente por las noches. Él confiesa que no soporta el destino impuesto a las princesas, y entonces Gea le recuerda a Alabaster pidiéndole que las libere de ese destino. Lo abraza y le dice que quiere que encuentre la felicidad con ella. Ese la aparta suavemente y cuando está por decir algo, una luz brillante surge del santuario cercano y una chica cae desde allí. Se pone de pie y llama a Sato, rey de los anillos, diciendo que ha esperado por él durante mucho tiempo. Pero al ver a Himei aferrada a él, la chica se da vuelta para darles Rápidamente la llaman, y ella revela que es Amber, la protectora del Anillo de Tierra. Sorprendido, Sido pregunta si la princesa de la Tierra estuvo todo ese tiempo en su mundo, y Amber explica lo que ocurrió tras la última batalla contra el rey Abus. En aquel entonces, los enanos la crearon en lo más profundo del subsuelo en Idanokan, y le otorgaron el Anillo de Tierra, un recipiente replicado de la princesa enana capaz de resistir el paso del tiempo. En el presente, Amber se acerca a Sotto y le ofrece unir fuerzas para detener al rey Abi, pero para su sorpresa, Himei le grita que se detenga él. Llora diciendo que su mundo, Arnulus, ya está perdido porque el rey Obi ha regresado y por eso fueron enviados de vuelta a la Tierra, así que no hay razón para que Sot regrese. Al confirmar que el rey Abi ya despertó, Amber le dice a Sotto que lo esperará en el santuario si cambia de opinión. La noche siguiente, mientras el grupo cena, Granard se queja de estar aburrida. Comenta que Nefertitis y Sapphire sienten lo mismo. Sapphire entonces pregunta dónde estuvieron Sad y Jaime anoche, así que Jaime les miente sin mencionar el encuentro con Amber. Más tarde, cuando las princesas ya duermen, Sato la confronta por no haberles contado sobre Amber, pero Gia expresa su temor, insegura de que él pueda derrotar al rey Obi. Dice que es mejor quedarse en la Tierra. Mientras tanto, Brennar, que no está dormida, escucha todo con atención y no se sorprende por la decisión de Jaime. Al día siguiente, camino a la escuela, después de despedirse de Sado, Amber lo asusta apareciendo entre los arbustos. Le informa que alguien vino al santuario buscándola, pero solo estaba buscando felicidad. Más tarde, esa tarde después de clases, se encuentra con Sado en una frutería barata y le recomienda comprar manzanas. Esa misma noche, él va al santuario y ella aparece, diciéndole que puede devolverlo a Arnulus en cuanto tome un anillo. A la noche siguiente, después de clases, Amber se reúne con él en la azotea de la escuela tras enterarse de que Jaime se fue temprano. Le pregunta si piensa volver a Arnulus cuanto antes, pero él le dice que la expresión de Jaime lo desanimó. Amber le explica que el poder del anillo es absoluto y que puede sellar al rey Obis con ellos. Sorprendido, él le pregunta cómo está tan segura, y ella responde que es lo que le enseñaron y el propósito por el que fue creada. Luego explica que las princesas existen para ayudar al rey de los anillos a derrotar al rey Obi y que no es una tarea menor. Ese comentario enciende algo en él y le pide que le entregue un anillo. Feliz, Amber se acerca y lo besa al ver su determinación, otorgándole el anillo final. Esa noche, al regresar a su departamento, Gia los al ver el monstruo que está cargando. Luego nota el quinto anillo en él y él le informa que volverán a Arnulus. De inmediato, ella rompe en llanto por miedo a que él muera en su mundo, pero él le recuerda cómo ella dejó atrás décadas de amistad para cumplir con su deber. Sotto continúa diciendo que, a pesar del deseo de Alabasta de liberar a las princesas de ese destino, él lo interpreta como la oportunidad de terminar la guerra de una vez por todas. Le asegura que no perderá y que ella es la única para él. Desafortunadamente para ellos, Amber aparece anunciando que terminó el hechizo de teletransportación que los llevará a Arnulus. Dándose cuenta de que llegó en un mal momento, les advierte que el portal pronto se cerrará, así que deben decidir rápido. Ese se prepara para avisar a las demás, pero para su sorpresa, Granard irrumpe en la habitación cargando a todas las chicas. Hima se disculpa al darse cuenta de que Granard sabía lo egoísta que estaba haciendo, pero Gran no le guarda rencor. Sapphire despierta al ver la luz brillante, y al ver a Amber y enterarse de que pueden volver a Arnulus, rompe en llanto de felicidad. En menos de un minuto, abandonan la habitación y se dirigen al portal. Sato y las princesas llegan a Idano-kun en Arnulus. Amber escanea el lugar en busca de vida, pero no siente nada. Entonces ilumina su gema y la usa como lámpara para guiar el camino. Cuando salen de la sala del trono, encuentran
soldados imperiales desperdigados por todas partes. Siguiendo los sentidos de Granard, avanzan y finalmente detectan soldados que aún luchan contra orcos abisales más adelante. En ese momento, los anillos de Sad estallan en luz porque puede sentir la presencia del rey Obi. Observan cómo los soldados lanzan flechas contra el Señor Oscuro, pero el rey Obi las desvía sin esfuerzo. Sadu se arma de valor para enfrentarlo y Amber rápidamente le señala un camino oculto para atacarlo por sorpresa. Antes de partir, las princesas le dan su apoyo más sincero, lo besan y le prometen recompensas juguetes cuando la guerra termine. Con el espíritu ardiendo y Magnus en mano, Soto atraviesa el flanco de la horda, abriéndose paso hasta quedar cara a cara con su enemigo. El rey Obi lo saluda con una fría diversión. Soto responde con un poderoso golpe descendente, pero el Señor Oscuro lo bloquea con facilidad. Entonces, los anillos de poder hablan mientras se fusionan en uno solo, liberando una abrumadora oleada de energía. Sodu canaliza esa fuerza en un golpe colosal, atacando con todas sus fuerzas. La explosión arrasa el bosque y aniquila a todas las criaturas cercanas. Pero cuando el polvo se disipa, el rey Obi sigue en pie. Ni siquiera el anillo unificado puede creer que haya sobrevivido agotado. Soto se desploma, solo para escuchar al rey Obis burlarse de él como si fuera otro títere ignorante. Sí se derrumba en desesperación, preguntándose por qué la profecía falló, pero Granard se lanza para protegerlo. Amber lo anima, prometiendo que no dejarán que muera. Mientras tanto, el rey Obis levanta a Sado e intenta ahogarlo en el vacío, pero Granard ataca al Señor Oscuro, mientras los otros arrastran a Sod a un lugar seguro. En respuesta, el rey Abi convoca otra oleada de monstruos. Luchan desesperadamente por contenerlos. Aunque Granard está a punto de caer antes de que Amber la salve, Sotto intenta invocar su anillo una vez más, pero sus fuerzas lo abandonan y pierde el conocimiento. Cuando vuelve a abrir los ojos, está flotando entre fragmentos de memoria. Por un momento está en la azotea de su escuela y de pronto un anillo Obus lo llama, llenándolo de un dolor insoportable, como si se estuviera ahogando. Una mano surge del vacío, intentando arrancarle la vida. Luego, un recuerdo de su infancia con Het parpadea ante él y despierta sobre el lomo de un ave gigante. Al ver a Alabasta, Sadu cree que ha muerto, pero Alabasta lo corrige. Observa a su alrededor y encuentra a su esposa sana y salva. Alabasta explica que abrió una brecha para alejarlos del rey. Obus Mars también está vivo, gracias a Saradi, la mujer detrás de él, quien los ayudó a escapar durante la batalla. Con el rey Avis herido, los monstruos se retiraron. Dándoles un breve respiro, Alabasta elogia los esfuerzos de Sotto y le informa que cada nación está defendiendo las oleadas de monstruos que aparecen dentro de sus fronteras. Aunque la situación es caótica, las naciones aún se mantienen firmes. De regreso en la capital, Sado enfrenta a los ciudadanos y le jura con renovada determinación que salvará el mundo. Más tarde, Safford le pregunta a Alabasta por qué fallaron en derrotar al rey Abus, incluso después de unir los 5 anillos. Alabasta admite que no lo sabe. No fue hasta su viaje junto a ellos que descubrió la existencia de los anillos negros que usa el rey Avis. Amber confirma que tampoco tenía idea de que existieran. Perdido e inseguro, Safford le pregunta al sabio qué deben hacer ahora. Alabasta explica que antes de su próxima batalla deben extraer más poder verdadero del anillo y para eso Sato tendrá que profundizar sus vínculos con las princesas del anillo, incluso si eso significa llevar su cuerpo y su equipo al límite. Marcus se une a ellos al poco tiempo, aliviado de verlos a salvo. Alabasta se dirige entonces directamente a las princesas, diciéndoles que deben buscar la fortaleza digna de ser las esposas del rey del anillo, para que puedan luchar a su lado. Con una sonrisa cansada, llama a este proceso entrenamiento de esposas. Esa noche, una doncella escolta a Sato a la habitación de su esposa. Cuando abre la puerta, la escena hace que le suba la... Al día siguiente, Sado camina con por la capital silenciosa. Ella le cuenta que también comenzó su entrenamiento como esposa y le pide que descanse tranquilo mientras ella da lo mejor de sí. Lo lleva a la tumba de sus padres y deja flores con suavidad. Jaime le dice que sus padres murieron protegiéndola cuando era pequeña y que tiene una hermana menor en algún lugar de Arnulus, pero no sabe dónde. Tomando las manos de ese, se dirige a la tumba llamándolo su esposo y agradeciéndole por ayudarla a volver a casa. Lo que no saben es que Alabasta y las otras princesas han estado escuchando en silencio. Finalmente, Alabasta rompe el silencio y le dice a que su maestra de magia llegará pronto. Y justo entonces, como si la hubieran invocado, aparece una maga mucho más joven, presentándose como Morian Robb, la hermana menor de Jaime. Y acá termina el anime. Hasta mañana, suscríbete. Chao.